El Ministerio de Restauración Jesús Te Ama Bolivia de las Asambleas de Dios presenta Palabras de vida nacidas en el corazón de Dios. A continuación, el pastor Freddy Quino Sánchez. Dios los bendiga, querida iglesia. Agradecidos nuevamente a Dios por este tiempo, aún con estos conflictos, aún con la situación de poder estar en casa, no podernos reunir. Un poco como que retrocedió el gobierno con esto de las reuniones, pero firmes en el Señor. Y también de la misma manera hacer un saludo muy especial a todos los maestros que llevan la palabra del Señor, aún en este tiempo, y maestros por todo lado. Que el Señor me los bendiga. Y amada iglesia, Dios nos llene de paz, de amor, de fuerza para seguir adelante. Hoy tengo una prédica, la he titulado Antes que la lámpara se apague. Está en el libro de 1 Samuel 3, 1-3, pero es necesario orar y pedirle al Señor. Señor amado, gracias por tu amor, gracias Padre por tu misericordia. ¿A dónde iremos si tú tienes palabras de vida? ¿Dónde podremos escapar, Señor, si tú eres el todo y llenas todo? Gracias por la vida que nos das, gracias por tu misericordia plena. Gracias porque en ti confiamos y a ti, Señor, corremos y en ti nos refugiamos. Gracias, Señor. Todo ayuda a bien. Permítanos agarrarnos de tu palabra este tiempo y que tu palabra, Señor, corra para que sea de bendición. Gracias, Papito. Te agradezco, te bendigo en el nombre de Jesús, Señor. Ahora hágase tu voluntad, pongo mi vida, Señor, todo en tus manos para que tú hables y tú te glorifiques. Que la gloria sea enteramente tuya, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. 1 Samuel capítulo 3, versículo 1, versículo 3. El joven Samuel ministraba a Yahvé en presencia de Elí, y la palabra de Yahvé escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia, y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Yahvé, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuera apagada. Ahí al lado del capítulo 3 de 1 Samuel, el capítulo 4, nos relata un evento. Samuel ya era un ministro de Dios, Elí todavía fungía como sumo sacerdote y juez de Israel. Se sostiene una guerra con los filisteos, y Israel sale a la guerra con los filisteos, ¿ya? Más o menos Elí había juzgado hasta lo que estamos hablando 40 años. Los filisteos vienen, atacan, y el pueblo de Israel sale confiado de que va a vencer. En esa primera batalla mueren 4,000 hombres. Producto de esta situación, Israel dice: ¿qué pasa? ¿Por qué nos tiene que suceder esto? Si Dios está con nosotros, y así cosas que ellos razonan por sí mismos. Entonces uno de los ancianos dice: no, bueno, pongamos la solución y traigamos el arca del pacto, porque es la presencia de Dios y Dios va a estar con nosotros. Entonces, tras la humillación que ellos sufrieron, pensaron que el arca las iba a devolver todo el esplendor. Entonces traen el arca del templo de Silo, le dicen a Elí, los hijos de Elí, Finés y Ofni, traen el arca en hombros, y llegan al campamento, y hay un griterío que dice que la tierra tiembla, porque el pueblo estaba muy alegre, muy entusiasmado de que esta vez la victoria era total y que el Señor iba a estar con ellos. Fueron a la batalla. Los filisteos temblaron porque dice: los dioses de los israelitas están con nosotros. Y la situación era tan caótica, tan especial, que los filisteos dicen al final: no, preferible es morir que ser sus esclavos. Así que van a la batalla, y hubo una batalla, pero que los filisteos vencieron a Israel y mataron 30,000 personas. Y no solamente eso, sino agarraron el arca y se lo llevan el arca. Matan a los hijos de Elí, Finés y Ofni, los matan porque ellos supongo que no querían soltar el arca, los matan. Y a todos los que estaban ahí guardando el arca los matan, se lo llevan el arca. La noticia viene donde Elí que estaba esperando, cae desnucado de su silla, muere. Una señora que estaba embarazada, la esposa de Finés, al escuchar la noticia se le adelanta el parto, muere, y nace un niño, y este niño se llama Icabod, sin gloria. Una tragedia increíble.
Ahora, uno pregunta, ¿no?, con la situación que hemos leído, ¿qué pasó para que todo eso sucediera? O sea, ¿qué pasó? Y cuando nosotros vamos a la palabra de Dios en el capítulo 3, ya nos dice esa palabra. Dice, o sea, ¿qué sucedió? Dice, el joven Samuel ministraba a Yahvé en presencia de Elí. O sea, ¿qué pasó para que haya esta tragedia? Dice la palabra de Yahvé, escaseaba en aquellos días. Entonces, un primer indicio que lo vamos a desarrollar. Para que vengan las tragedias, las derrotas y todas estas cosas, escasez de palabra. Primer punto, que lo vamos a ir viendo. No había visión, no había dónde ir. Bueno, si no hay palabra, uno no sabe dónde ir. ¿Ya? Elí estaba acostado, bien cómodo, no tenía ningún motivo de acercarse a Dios, no, estaba muy cómodo. 40 años que descuidaron la palabra del Señor. Y dice la Biblia, sus ojos empezaron a oscurecerse, o sea, se llenaron de tinieblas, no podía ver, no podía discernir. Y para el colmo, a Samuelito lo llevan al lugar santísimo, a ese lugar donde está el arca, para que duerma. O sea, algo que estaba totalmente cambiado. Y ese fue el inicio para que la lámpara se vaya a apagar. A ver, desarrollemos por favor un poco. Dice la Biblia, la palabra escaseaba en aquellos días. 40 años que estuvo de gobierno Elí. La palabra escasear es yakar, valioso, significa estima, precioso, costoso. En otro sentido significa es algo que es tan escaso que es de mucho valor. Algo que se vuelve de mucho valor, o sea, lo que nos está hablando acá en el libro de Samuel, nos está diciendo que no había palabra, y si había palabra era raro escuchar la palabra de Dios. Entonces la gente que hable palabra de Dios era algo pero realmente valioso y precioso, pero no había. Y esto nos llama la atención, ¿no?, cuando hoy en las iglesias escasea la palabra. Hay 2 horas de alabanza, pero 10 minutos de palabra. O conocemos las narraciones de los pastores de que su hijo se fue de vacaciones, que su perrito. No hay una búsqueda de la palabra de Dios. Cuando este es un inicio, este es el síntoma, inmediatamente la lámpara se apaga y viene la tragedia. Entonces fue ese problema. Y si hubo palabra de juicio. Porque le dijo, tus hijos morirán, tú morirás y no va a haber descendencia. Pero no había palabras de reproche contra el pecado, no había palabra para decir la infidelidad, la corrupción del sacerdocio, la dureza del pueblo. No había nada de eso. Entonces el pueblo, ¿qué hacía? Tomaba sus decisiones a cuenta propia, hacían lo que querían. Los hijos de Elí se robaban los diezmos, las ofrendas, metían mujeres al templo. O sea, sus padres no tenían ni palabra, ni para decirles, ni palabra de Dios para reprocharse. Todo parecía estar bien. Entonces, este fue un problema muy fuerte ahí. Ahora, nosotros decimos, ¿no?, hoy hay palabra. Sí, pero estoy hablando, parece que hay palabra en el sentido solamente de literatura. O sea, ¿qué le digo? Por ejemplo, hay versiones de la Biblia para todos. Biblia para el soltero, Biblia para el casado, Biblia para el divorciado, perdón por lo que estoy diciendo, Biblia para la esposa, Biblia para los jóvenes, Biblia para las quinceañeras, cualquier cantidad de versiones que existen de Biblia. O sea, estos años la situación de difundir la palabra escrita, literal, es abundante, pero el problema es que no hay gente que lea la palabra del Señor. O sea, no solamente que lea, sino tenga expectativa viva de lo que esa palabra quiere cambiar. Pues no hay. Y este tiempo, hermanos, lo que Dios quiere es eso, volver al inicio de la palabra, a las sendas antiguas. Necesitamos maestros, que la revelación de Dios esté ahí. Entonces, ¿qué dijo? Hay religión, hay reuniones, pero no hay Dios. Jesús dijo, aquí yo estoy a la puerta y llame, si alguno oye y me abre, yo entraré. O sea, nuestras reuniones pueden ser muy lindas, pero no está Jesús. Entonces la palabra escaseaba. Entonces dice la Biblia, pues, y es lógico, si leemos nosotros 1 Samuel 2:12, esta es la Biblia de Torres Amat, muy linda Biblia, que dice, mas los hijos de Elí eran hijos de Belial, que no conocían o respetaban al Señor. Mire, cómo ministraban, cómo estaban en el sacerdocio. No conocían al Señor, no tenían una relación. Entonces, como no tenían una relación, tampoco respetaban a Dios. Se volvió algo totalmente, le digo, de falta de respeto al Señor, pero estaban reunidos. La palabra cambia, la palabra te transforma, la palabra te hace ver en qué aspectos estamos fallando, pero escaseaba. Entonces, si no hay palabra, tampoco hay visión. La palabra visión es jasón, porque dice no había visión en sus tiempos. La palabra visión significa revelación, profecía, sueño, pero también te implica lo que es ver más allá, o sea,
¿A qué está haciendo? Si yo tengo palabra, entonces sé a dónde ir, sé lo que voy a hacer, sé las cosas que tengo que hacer, pero ellos no había visión. Entonces, si no hay palabra, lógicamente, no hay propósitos para cumplir, ya no hay guía del Espíritu Santo. Cada uno hace lo que él quiere. Y peor, como los hijos de Elí no conocían la palabra del Señor, estaba terrible. Y dice que sus ojos se habían oscurecido, que no podía ver, si volvemos a la cita bíblica. ¿Ya? Esa palabra ver es ra, es descubrir, discernir, entender, maravillarse. Sus ojos estaban oscurecidos, no podía ver. Entonces, ¿qué le estoy diciendo? En el concepto de lo que estamos hablando en el hebreo, la palabra ra, no podía descubrir las maravillas de Dios, no podía discernir, no podía entender, no podía maravillarse, porque no conocía, no sabía dónde iba, y como estaba les parecía que estaba bien. Es por eso cuando salen a la batalla, pensaban que el arca como amuleto, y no la presencia de Dios misma que habían descuidado, les iba a dar la victoria. Ahora, esto de perder la visión, es tan terrible de poder discernir las cosas. Hoy tenemos que discernir. ¿Por qué pasa lo que pasa? ¿Por qué sucede lo que sucede? Está el caso de Elí, que cuando viene Ana y ora por un hijo, ¿se acuerda lo que dice la Biblia? Estaba orando y decía, Señor, dame un hijo. Era estéril. Entonces cuando se le acerca a Elí, les reprende, le dice, estás borracha, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Cómo puedes estar borracha? No había discernimiento, hasta que Ana dice, no estoy borracha, estoy clamando a Dios. Entonces no existía discernimiento. Ahora, todo esto, hermanos, nos lleva a pensar de que algo se apagó para que sucediera todas estas situaciones. Ahora, vayamos. En el Antiguo Testamento hay un protocolo. Esta palabra protocolo está muy vigente ahora. La palabra protocolo significa un conjunto de conductas, reglas que una persona observa y respeta en una situación X, ¿no? Para cumplirlas. Ese es el protocolo. Son conjunto de reglas que se observa y se respeta en determinadas situaciones existentes. Entonces nosotros tenemos un protocolo, el protocolo de bioseguridad, por decirlo. El protocolo implica cumplir ciertas reglas. Bio significa vida, viene de bios, y la otra palabra, seguridad, es una palabra seguritas que sirve exento de riesgo. O sea, hay reglas para que nuestras vidas estén sin riesgo, para cuidarlas y para protegerlas. Entonces lo que estoy diciéndole es que había un protocolo también dentro del tabernáculo. ¿Y cuál era el protocolo? Había un protocolo de seguridad para que la lámpara nunca se apague. Lo que estamos diciendo acá es que la lámpara se había apagado. Y esta lámpara que se estaba apagando trajo por consecuencia todo esto lo que le estoy diciendo. A ver, vayamos a este protocolo que estamos hablando. Éxodo 27, 20. Y tú mandarás a los hijos de Israel que traigan aceite de olivas, claro, molido, para iluminarla, para hacer arder continuamente las lámparas. Entonces, ¿qué quiero decir? Cuando se hizo el tabernáculo, Dios había dotado de todo lo que son los utensilios. Y dentro del lugar santísimo había una lámpara. No era cualquier lámpara, no estamos hablando de cualquier lámpara. Porque la Biblia dice, antes de que la lámpara de Dios se apagase. Ahora, no era cualquier lámpara, era el menorá. Era la lámpara de 7 brazos, que continuamente, dice la Biblia, debería arder, nunca debería apagarse. Ya, jamás debería apagarse. Entonces, esta lámpara, el protocolo que yo estoy hablando era, jamás debe apagarse. Esta lámpara debe arder siempre. ¿Ya? Ahora, como le dije, había otras lámparas, pero esta era una lámpara diferente. Leamos en 1 Samuel 3:3. Samuel estaba durmiendo en el templo de Yahvé, donde estaba el arca de Dios, antes que la lámpara de Dios fuese apagada. No era cualquier lámpara, había otras lámparas, pero esta lámpara debería arder siempre, siempre, continuamente. Entonces, cuando uno estaba en la presencia de Dios, esa lámpara ardía siempre, ¿ya? Implicaba comunión con Dios, implicaba la presencia de Dios, que Dios ilumina, que Dios guía. Eso es lo que Elí descuidó, el protocolo, o sea, las órdenes que Dios había dado, que había dicho, no debe apagarse la lámpara por ningún motivo. Pero Elí prácticamente se descuidó y la apagó, por eso la palabra escaseaba, no había visión, estaba durmiendo, inclusive lo pusieron como habitación para Samuel, era grave. Entonces, era un estatuto perpetuo. Si lo trasladamos a hoy, hay mucha gente, aún Dios tenga misericordia de nosotros, que ministran, que son pastores, pero que se les está apagando la lámpara.
estamos en la presencia de Dios, tenemos reuniones, pero algo se está apagando en nosotros. La Biblia dice, no por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, la relación con el Señor. Entonces hay indiferencia al pecado, hay indiferencia al llamado a la santidad. Ministramos como queremos y hacemos como las cosas que queremos. Estos ministros robaban los diezmos, robaban las ofrendas para sí mismos. Y hoy, hermanos, a veces es así. La gente vive para aprovecharse de esas situaciones en la iglesia. Entonces se había apagado. Ya no entra su presencia para encender esa llama que tipifica la palabra del Señor. Entonces, ¿qué pasó con Elí? Lo descuidó y no hizo que la lámpara esté encendida. Ahora, como le dije, la tarea del sacerdote era mantener constantemente ardiendo esa lámpara. Yo me imagino, hermanos, hoy de verdad hay mucha gente que estamos apagando la lámpara, ese deseo de servirle. ¿Hasta cuándo? ¿Por qué? ¿Qué está sucediendo? Cuando la lámpara se apaga, trae problemas. O sea, no puede apagarnos las circunstancias. Lo que estamos pasando, en vez de reducirse, parece que está aumentando más esto del COVID. En vez de minimizarse, ya la iglesia estaba alegre, ya nos vamos a reunir y otra vez la situación. Y uno dice, no, como se va apagando. Pero no puedes permitir que se apague la lámpara, es tu comunión con Dios, es la presencia del Espíritu Santo que con el aceite te da vida, te energiza, te levanta. Cuando la lámpara está a punto de apagarse, se pierde el pacto, el arca del pacto. Los filisteos se lo robaron. Y el arca era el asiento de Dios. Lógicamente era un objeto en ese instante, pero representaba la presencia de Dios. Entonces, cuando tú pierdes tu deseo de servirle a Dios, de amarle, de darle todo, puedes perder la gloria del Señor. O sea, puedes perder esa presencia que necesitamos en casa. Mueren los hijos. Murió Finés, Ovni y 30,000 personas más. Traen muerte, ¿ya? Mueren sacerdotes, muere Elí, mueren pastores, mueren líderes, mueren mucha gente. Inclusive muere la nuera de Elí y nace un niño que se llama Icabod. Esto está en 1 Samuel 4:21, que dice: y llamó al niño Icabod diciendo: traspasaste la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. O sea, nació un hijo sin gloria. Hermanos, este tiempo no podemos permitir que la lámpara se apague. Tú eres una lámpara, yo soy una lámpara. Y ahí está el Espíritu Santo. La Biblia dice: no contristéis al Espíritu Santo. No puede apagarse. Extrañamos la iglesia, extrañamos. Hay muchas cosas que están pasando a nivel personal. Yo hablo con pastores de otro lado. ¿Cómo estás? ¿Y qué estás haciendo? ¿Cómo estás? Me cuentan las situaciones, cómo Dios es fiel, lo que Dios hace. Yo puedo contar lo mismo. Pero hay gente que se está apagando, hay gente que está renunciando a las cosas del Señor. Y eso trae muerte a la iglesia, trae muerte a la familia, trae muerte al hogar. Y nacen hijos sin gloria. O sea, Dios me está diciendo, tienes que permanecer tu lámpara encendida. Por la anterior vez predicamos, tienes que mantenerte firme. Y esa lámpara cuando se apaga trae problemas. Ahora, es bien interesante. En Números 4:9, le voy a leer, dice: cuando se trasladaba el tabernáculo, también se tenía que trasladar la lámpara. Entonces todo se cubría. Entonces le leo lo que dice Números 4:9. Tomarán un paño azul y cubrirán el candelero al alumbrado, sus lamparillas, sus despabiladeras, sus platillos y todos sus tecillos de aceite con cesacil. O sea, ¿qué le dijo? Esta lámpara no solamente era una lámpara así, sino tenía ciertos objetos para el cuidado de esta lámpara. Entonces, ¿qué estaba? ¿Ya? La Biblia me está diciendo que se lo cubría y tenía despabiladeras. ¿Qué son las despabiladeras? Son aquellas que cortan el pábilo, o sea, como tenazas que cortan aquello que enciende, como en la vela, ¿no? Y una mecha. Entonces antes se ponía el aceite, se ponía una mecha. Entonces resulta que a veces la mecha se quemaba y ya no producía luz. Entonces tenían que cortar y volver a colocar. Esa era la tarea del sacerdote, para quemarla. Pero cuando se cortaba esto, cuando se cortaba el pábilo que le estoy diciendo, quedaba ceniza.
Y esa ceniza no podía caer en el lugar santo, no podía caer ahí donde estaba el arca. Entonces se agarraba el platillo y se lo ponía en el platillo, esa ceniza, y se lo sacaba. Pero también estaba ahí un jarrón, ¿ya? Una jarra, un recipiente, donde se llenaba el aceite para continuamente que esté ardiendo, ¿qué cosa? La lámpara. Permítame explicar. Somos lámpara. También hay estos objetos que Dios nos da. Está la tenaza de que corta los pábilos, esas mechas que hay, para que encienda. Hermano, esto me llama a lo que es la poda. Dios también va a podar muchas cosas en nosotros. Yo alumbro, pero hay ciertas cosas que cortar en mi vida. Hay ciertas cosas que debo cortarlas, pero si yo no las corto, Dios las va a cortar. Entonces están esas tenazas. A veces uno se pregunta, ¿qué es aquello que nos está doliendo harto hoy? Que en el trato de Dios, en la lumbrera que debemos dar, Dios está cortando. Pero al cortar, caía cenizas y rápidamente se agarraba el platillo. ¿Sabe qué son las cenizas, hermanos? Son nuestros fracasos, nuestras frustraciones, nuestro dolor, nuestra derrota, nuestras equivocaciones. Y eso no podía quedarse en el templo, porque con tus fracasos, con tus equivocaciones, tú no puedes alumbrar. Tú vas a hacer otras cosas. Entonces había que agarrarlo en un platillo y sacarlo urgentemente del templo. Porque uno debía brillar, claro, sin impedimentos, y aunque tenía que ser cortado, pero debería brillar. Pero lo bueno de este es que una vez que sacaban el hollín, esta ceniza lo botaban, el sacerdote agarraba otra vez carbón encendido. Y eso traía de donde Dios había hecho un fuego para que nunca se apagara. O sea, era algo, toda una situación que Dios había dado. Entonces metían en el platillo carbón para que no se apaguen las lámparas. Entonces hoy, hermanos, estamos siendo cortados mucho, estamos siendo tratados. Hay cosas que deben ser cortadas en nuestras vidas, sí, o sea, no puedo evitarlas. Y en esta cuarentena Dios ha tratado mucho nuestras vidas. Y está cortando, sacando cosas que no sirven. Y esas caen en cenizas, como lo que le dije, fracasos. Y yo con mi fracaso no puedo servir al Señor. Con mis debilidades, frustraciones, derrotas, no puedo hacerlo. Eso hay que sacarlo. Y Dios trae carbón encendido. Lo que Dios está cambiando hoy es volver a que alumbremos. Vamos a volver, sí o sí, vamos a volver a reunirnos. Si estamos en el pico, vamos a llegar al pico. Yo le digo también, estamos llegando al pico de lo que es la oscuridad. Ya viene el amanecer. Dios no va a permitir que sigamos en esto. Pero Dios va a cortar ciertas cosas que no sirven. Entonces fue el encargo de Pablo que Pablo le hizo a Timoteo por Dios. Eso está en 2 Timoteo 1:6. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Timoteo, hermanos, un pastor. Y le dice, no, Pablo a Timoteo, mira, Timoteo, te estoy aconsejando, estoy exhortando, no dejes que se apague el fuego en tu vida. Esto Dios te ha llamado, no dejes que se apague. Y esto, hermanos, yo digo, muchos hoy, tal vez ya se han olvidado, no sé, no creo. Yo doy gracias a Dios que algunos todavía siguen danzando, otros siguen ensayando. Pero en algunos tal vez se ha perdido la situación de seguir predicando, de compartir. Pero más que todo es la situación de amarlo, de añorar. Pablo le dijo, no apagues, no permitas que se apague ese fuego que Dios puso en ti. Hermanos, no debemos morir, no debemos apagarnos. Elí lo apagó, se descuidó y mira la tragedia que le trajo. Si tú eres líder en la congregación, y bueno, tal vez el pastor no te llama, tú eres sacerdote, tú tienes que arder continuamente en ti. No puedes depender de hombres, tú debes arder en el Señor y ministrarle y servirle a Dios donde estás en tu casita. Eso es lo que Pablo le dijo. Ahora, esto es algo que quiero hablar a los pastores y a mí mismo. Cuando Pablo habla a Timoteo, le habla de 3 cosas bien especiales, diferentes a lo que el pueblo habla. En 2 Timoteo 1:2 dice, Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. 3 cosas, gracia, misericordia y paz. Le va a hablar al pastor Tito, igual Pablo. Tito 1:4. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre, el Señor nuestro Señor que es Jesucristo y Salvador. 3 cosas, gracia,
misericordia y paz. Pero cuando Pablo escribe a la iglesia, solamente yo le doy un solo detalle porque abundaríamos en textos. Romanos 1:7 que dice: a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santo, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre, Señor Jesucristo. O sea, mire, al pueblo le dice gracia y paz, a los pastores le dice gracia, misericordia y paz. ¿Por qué, hermanos? Los pastores hoy requerimos mucha misericordia. Necesitamos misericordia de Dios, porque imagínense si nos apagamos. Todo el conflicto que trajo que Elí descuidara la lámpara. Muerte, 30,000 personas, sus hijos, su familia. Entonces Pablo entiende eso y le dice a Timoteo: no apagues, aviva el fuego que Dios te ha dado. Y por eso Pablo le escribe: gracia, misericordia y paz. Misericordia es vivir, hermanos, en tiempos que Dios no nos abandone. Hoy son muchos los pastores que están viviendo momentos bien duros. Más o menos existen como 20 pastores que han muerto, hermanos, en este tiempo. Nos llegó el detalle. Y alguien escribió y dijo: oren por sus pastores, no sé qué está ocurriendo. Parece que la mano del enemigo está ahí. Yo sé que no, yo sé que Dios guarda a sus pastores. Pero la pregunta es: ¿qué pasa con los pastores que se están apagando? En Eclesiastés dice la palabra del Señor: no, porque has de morir antes de tiempo. Sansón murió antes de tiempo. Ananías y Zafira murieron antes de tiempo. Dios tenga misericordia, hermanos. Elí murió, Finés y Ovni murieron antes de tiempo. ¿Cómo podemos morir? Por eso dice la Biblia: misericordia. Necesitamos misericordia. La lámpara está en nosotros. Ahora hay problemas, sí. Hay situaciones, sí. Por la situación presente hay muchos problemas. Yo a veces me pregunto qué es de aquellos pastores que en el campo estuvieron sostenidos por la iglesia. ¿Qué está pasando con eso? Hablo, converso. La situación está bien crítica. Pero no permitas, querido pastor, que te apagues, que tu ánimo no falte. Esto es breve. Dios dice: por un breve tiempo te abandoné, pero con grandes misericordias te recogeré. Esto es breve. Tenemos que confrontar, vamos a salir, esto va a pasar. Pero algo yo te digo: Dios jamás, ni a ti ni a mí, nos va a descuidar. Él es fiel, Él es alguien que nunca me va a dejar sin su amor y sin su protección. Pero a la verdad, y aún yo mismo, a veces uno dice: no, pero ustedes, pues, pastor, está cerca de Dios, nunca se va a desanimar. No, hay momentos en que uno quiere tirar la toalla, uno está diciendo: ya, suficiente, basta. Pero mira lo que puede apagar tu lámpara. Pues necesitamos misericordia. Y en las mañanas orar y decir: Señor, misericordia, por favor, ten misericordia de mi vida. Entonces Pablo le dice a Timoteo: aviva, tú eres tímido. Y dice que Timoteo era tímido, a ser un hombre tímido, no confrontaba, había persecución, Roma estaba ahí, había muerte, los entregaban a los circos y muchas cosas. Y para más, Pablo dice: está cerca mi muerte, yo voy a morir. Y Timoteo tenía que asumir el liderazgo, era muy joven, por eso le dice: no, que ninguno tenga en poco tu juventud. Entonces Timoteo tenía que llevar la responsabilidad y él estaba temiendo. Y decía: no sé si podré. Le decían que tenía falta de experiencia y más, estaba enfermo. Pues le dice: por causa de tu estómago, toma un poco de vino. Estaba muy enfermo. Y Pablo le dice: no, y debes saber esto, que en los posteriores tiempos vendrán días peligrosos. Entonces uno así, ¿quién va a asumir el pastorado? Y si más, y dice: no, van a haber persecución con los pastores. Y como yo le decía, muchos pastores han muerto. Por lo menos dentro de las asambleas de Dios tenemos contabilizado 4 que yo sé, pero en todo, en Beni han muerto pastores. Se dice que han muerto policías que estaban en el frente de la batalla y respeto, yo los respeto a ellos que están en el frente de la lucha, pero también murieron pastores. Ahora, ¿cómo? ¿En qué aspectos? ¿En qué situación? No lo sé. Hermanos, es un tiempo muy difícil. Y Satanás ha puesto sus ojos a los pastores para apagar sus lámparas. Tal vez muchas iglesias ya no vuelvan a reunirse, no lo sé. Porque vivían de alquiler, vivían de muchas situaciones. La situación está crítica.
y las cosas que van pasando con toda esta situación presente. Entonces Timoteo no se estaba apagando por renunciar al Señor, o sea, no estaba él apagándose cuando Pablo le dijo no, reaviva. No es que él quería renunciar, sino tenía miedo de enfrentar todo lo que iba a enfrentar como líder. La primera vez que fui nombrado como pastor, y la única, lógicamente, yo tenía mucho miedo. ¿Cómo voy a hacer con esto? ¿Qué voy a hacer? Y aún en los problemas que hoy uno tiene como pastor, uno tiene temor. Pablo dice, no apagues la lámpara, Dios vive en ti, Él te va a dar la solución. Entonces Timoteo tuvo que hacer fuerzas del Señor. Por eso Pablo le dice, no, afrontar los problemas, ponte firme, enciende, aviva. Entonces, ¿qué le dice Timoteo? ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? Capítulo 1, verso 7 de segunda. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Entonces dice, no tengas un espíritu de cobardía, Dios no te ha dado eso. Afronta, yo voy a morir ya, va a haber persecuciones ya, pero Dios está contigo. Tú tienes un espíritu de amor y de poder y de dominio propio, controla. Y no te avergüences de estas situaciones. Es decir, me encontré con un joven y tenía una inscripción ahí de cristiano. ¿Eres cristiano? No, me han regalado. Se avergonzaba. No te avergüences. Di que eres cristiano y estate listo para sufrir las aflicciones que vamos a pasar por causa del Evangelio de Dios. Confronta. Porque si se te apaga puede ser problemas. Por eso la lámpara del lugar santo, la orden era perpetua, no se puede apagar, no se debe apagar. Ahora, pero hay la posibilidad de que podamos apagarnos o de que sirvamos así apagados, sí. Por eso se vuelve religión y no hay vida. Son iglesias que se reúnen donde el Señor no está presente. Leamos Mateo 25:1. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor, he aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Mira, hermano, lo primero son vírgenes. Todas son vírgenes. Todas tienen lámparas. Todas tienen presencia del Señor. Todas están esperando al esposo. Todos están esperando el tiempo de que ellas van a venir. Pero hay algo que les diferencia, porque dice que todas sabían y escucharon, aquí viene el esposo. Pero había una diferencia. 5 eran prudentes y 5 eran insensatas. Ahora los problemas fueron para todos. Porque dice, cuando tardó el esposo, cabecearon todas, o sea, oscuridad. Los ojos de Elí se oscurecieron, pero no buscó la palabra, oscuridad. Son tiempos de oscuridad, hermanos, que van a venir sobre todos, moros o cristianos, como dice alguien. Fue para todos la situación, y se durmieron, hubo una situación terrible sobre ellas. Pero ya a la medianoche se oyó un clamor. Entonces ellas, ¿qué hicieron? Levantaron y arreglaron sus lámparas. No eran, pues, no dicen son vírgenes, no dicen eran cualquier mujer suelta, no, eran vírgenes, las 10. Entonces hoy, hermanos, todos nos hemos entregado al Señor. La palabra virgen significa doncella, soltera, pura, entregada al Señor. Eran personas entregadas al Señor, pero habían diferencias, y es la que queremos ver hoy. Todas escucharon al Señor, ¿ya? Todas tenían aceite, ¿ya? Y todas estuvieron esperando el tiempo que el Señor viene. Y decían, ya viene, y esperaron, ¿ya? Y todas cabecearon, pero la diferencia es que no todas preveyeron el aceite hasta que llegue el Señor. Y cuando llegó, vieron que no tenían el aceite suficiente. No estoy hablando de gente apóstata, de gente, no. Estoy hablando que este último tiempo puede haber un descuido. La Biblia dice que en Efesios 5:27 que Dios quiere presentar una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga. Entonces una doncella, una virgen. Pero el problema es que esta virgen era insensata. Ahora, insensata es necia, loca, significa en
en el diccionario Strong, viene de la palabra moros, pero también significa aburrida, lenta, ignorante, obtusa. La pregunta es, ¿aburrida de qué? Y creo que unos sí, son vírgenes, hay jóvenes que aman al Señor, nos hemos entregado a Dios, pero parece que el hecho de que el Señor no viene y los problemas que pasan, uno se aburre. Dice, ¿cuándo va a venir el Señor? No, y se convierten lentos. Dice que Elí era pesado, lento, y se echaba, se sentaba, era su caminar diario. Y ya no tenemos la agilidad para servir al Señor, esa prestancia, ese deseo de correr, se vuelve uno lento. Entonces estas vírgenes amaban al Señor, querían al Señor, esperaron al Señor, estuvieron con aceite, pero con el tiempo se aburrieron, se volvieron lentas. Y la palabra moros significa ignorante. Dejaron de percibir lo que Dios decía. Obtuso, que significa dificultad, lento en entendimiento, dificultad de comprensión. Hoy, hermanos, no podemos volvernos lentos. Sé que hay problemas, pero tenemos que seguir. Entonces, cuando vino el Señor, por falta de aceite no participaron, pero eran vírgenes. Mateo 25:10. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después también vinieron las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió, dijo, de cierto os digo, no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Cuál fue el error? Falta de aceite. Hermanos, hoy no podemos permitirnos de ninguna manera que nos falte el aceite. Es necesario servirle al Señor. En Lucas 12:35 dice, estén ceñidos vuestros lomos, entiendan la verdad que esté ceñida en su vida y vuestras lámparas encendidas. Necesito estar con el Señor. Éxodo 27:21 dijimos, ¿no ves? ¿Se acuerda? 20 dijimos, la lámpara debería arder perpetuamente. El versículo 21 de ese mismo Éxodo que dice, la Nueva Traducción Viviente. El candelabro estará en el tabernáculo delante de la cortina interior que protege el arca del pacto. Aarón y sus hijos deberán mantener las lámparas encendidas toda la noche en presencia del Señor. Esta es una ley perpetua para el pueblo de Israel y deberá cumplirse de generación en generación. Hermanos, vamos a vivir oscuridad. Vamos a vivir estos tiempos oscuros, negros, que hablamos figurativamente. Pero aún así que debe hacer, tu lámpara debe estar encendida. Dice que damos fruto en todo tiempo, en tiempos malos y en tiempos buenos, siempre debe haber fruto. Mi lámpara siempre debe encenderse. Ahora, ¿hay problemas? Sí, tu lámpara debe estar encendida. Por eso Dios dijo, Pablo le dijo a Timoteo, gracia y misericordia, Dios tenga misericordia, que nunca se apaguen nuestras lámparas. Entonces las lámparas tienen que estar encendidas en las noches. Ahora, lo que pasó con las vírgenes es que 5 de ellas agarraron y tuvieron una reserva. En cambio las otras no, es que la noche se les fue apagada. Y cuando llegó la noche, la medianoche, las vírgenes sensatas no tenían el aceite. Necesitamos que hoy, hermanos, estemos listos para esta situación. En todo esto que les refiero, Satanás tiene un ataque directo a las lámparas encendidas. Con esto un poco quiero hoy dar un homenaje a los pastores y a los maestros, pero también cuidarnos, porque dice la palabra que Satanás quiere apagar las lámparas. Hay gigantes que quieren apagar la lámpara. 2 Samuel, capítulo 21:15. Volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel, y descendió David y sus siervos con él, pelearon con los filisteos, y David se cansó. E Isbi-Benob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce, y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Uno puede decir, ¿se cansan los pastores? ¿Se cansan los líderes? Sí, se cansan. Sí, se cansan, hermanos. Se cansan de las cosas que pasan. Se cansan a veces de la situación, de la congregación, porque cargan problemas. Tú como líder te cansas. David se cansó. David siempre salía a la batalla, pero un día él se cansó. La palabra cansar es desmayar por la oscuridad. ¿Ya? La oscuridad estaba sobre él porque estaba cansado. Poder encender la lámpara, dice Dios, Él nos da fuerzas al que no tiene ninguna.
Y Satanás sabe cuándo estás cansado, cuándo estás débil, cuando tu lámpara está flameando poco a poco. Y ahí necesito munirme de la presencia del Señor. Ahora este Isbi-Benob trajo una espada nueva. La espada nueva quiere decir estrategias nuevas, tácticas nuevas, ideas nuevas para apagar la lámpara. Satanás no está con asuntos viejos, él tiene experiencia, pero usa todo lo nuevo, todo lo que sea posible para apagar las lámparas. Pero ataca ¿qué? El cansancio. David estaba cansado por las constantes batallas. A veces hay batallas en el hogar, hay batallas en el trabajo, y para el colmo llegas a la iglesia, hay batallas. Todo es una batalla y uno se cansa, por eso uno tiene que volver al Señor. Por eso te aconsejo, decía Pablo a Timoteo, ya vive el fuego, uno tenía que estar ahí. El estar cansado en la batalla es lo más peligroso que existe. Apagar la lámpara. Yo doy gracias a Dios que justo aparece Abisai, uno de sus sobrinos, y le sale a su ayuda. 2 Samuel 21:17. Mas Abisai, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda, hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo: nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que se apague la lámpara de Israel. Quiero leer la Torre Samad. Pero lo defendió Abisai, hijo de Sarbia, el cual hirió y mató al filisteo, y con este motivo los soldados de David juraron diciendo: no saldrás ya más con nosotros a la guerra, a fin de que no se apague la antorcha de Israel. Si no hubiera sido Abisai, David hubiera muerto. El enemigo sabía que él estaba cansado. Ahora, esto es importante. Tal vez en este tiempo muchos están cansados, muchos están agotados por lo que está pasando, cansados de la situación. Es necesario acudir a Dios. Y gracias por los Abisaís. Gracias por los Abisaís, porque en un momento dado nos comunicamos con alguien por una situación que Dios nos dice para orar por esa persona. Dios nos levanta y nos dice: anda y ora por esa persona. Y si no hubiera venido esa persona, ese Abisai, hubiéramos muerto porque estábamos cansados en la batalla. Dios es fiel. Ahora, pero algo que dice acá es que en la Torre Samad dice que no se apague la antorcha, no la lámpara. Ahora yo quiero hacer una diferenciación. Si uno agarra una lámpara, una linterna y tú la pones en el papel, no pasa nada, alumbra, pero no pasa nada. Pero pongo una antorcha en el papel, ¿qué pasa? Se enciende, trae fuego, trae chispa. Entonces, la Torre Samad es muy bonito cuando dice, ¿no? A fin de que no se apague la antorcha de Israel. Antorcha, quema, fuego, arde, ilumina. La lámpara está también eso, pero la traducción correcta es antorcha. Entonces, ¿qué quemaba en David? Su fe. ¿Qué quemaba en David? O sea, ¿qué le quemaba? Su valor, su confianza en el Señor. Era un hombre que amaba, que cantaba, que alababa al Señor. Y era una antorcha. O sea, cuando tú estabas con David en el sentido que él alababa, te quemaba y tú alababas al Señor. Su fe te contagiaba, su valor te quemaba, hermanos. El enemigo quería matar eso. Porque si no había un hombre de fe que esté ahí sosteniendo, quería matar todo el pueblo. Entonces el pueblo entiende y dice: no, vamos a cuidar a la lámpara. Ahora, David quería matar gigantes. Nosotros los pastores queremos seguir haciendo las cosas que antes hacíamos, pero ya no se puede, es imposible. Entonces lo que tenemos que hacer más bien es que las victorias que nosotros tuvimos las tengan nuestros hijos, los descendientes, y ver en ellos lo que nosotros hacíamos. Y eso, porque ¿qué hizo? ¿Cuál fue la fe que conquistó? ¿Cuál fue la fe que les contagió a sus seguidores? Dice que hubo 4 gigantes más. ¿Y qué pasó? Los seguidores de David lo mataron porque estaban contagiados, ardían de la fe de David. Hoy necesitamos hombres, hermanos, que ardan. Y estos hombres que ardan contagian la iglesia de valor, la fe de desotar a los gigantes. Entonces por eso los hombres dijeron: ya no tienes que salir, tú tienes que seguir contagiándonos, quemándonos con esa fe, con tu confianza en el Señor. Haz que te vamos a cuidar. Más bien que necesitamos tu experiencia, que nos enseñes y que nos ilumines cómo tenemos que hacer. Cuando hablé hace rato, varios pastores que mueren, ¿quién deja enseñanza? ¿Quién deja? O sea, el enemigo es astuto, hermanos. Y de verdad que está ensañado con los pastores que son lámparas. Dios lo guarde. Necesitamos hoy que haya gente que guarde las lámparas. Pero no solamente pastores. Si tú eres un líder, conozco líderes que arden, hermanos. Líderes diferentes que levantan un grupo porque arden.
y hacen la danza, la alabanza, gente diferente que arde y el enemigo está en contra de ellos y debemos orar. En estos tiempos que estamos pasando, no podemos permitir que eso se apague. Debemos seguir más al Señor. Juan 5:35, la Biblia de las Américas. Juan era una antorcha que ardía y iluminaba, y ustedes por un tiempo se sintieron a gusto con su luz. Juan dice que quemaba su palabra, y la gente se gozaba cuando Juan hablaba. ¿Y dónde predicaba Juan? En el desierto. ¿Y dónde iba la gente? Al desierto, hermanos. Hoy a veces queremos ir a tener comodidad para ir a la iglesia. No, la gente iba al desierto porque este hombre ardía. Cuando en la iglesia hay gente que arde en la fe de Dios, la gente viene de donde sea porque también quiere arder en el Señor. Pero hoy se ha vuelto tan cómoda las situaciones, y como los pastores y los líderes ya no arden, la iglesia está yendo ¿a qué? A una muerte segura. Pero lo que leímos decía, no, antes que la lámpara se apague, Dios levantó ya un hombre, a Samuel. O sea, Dios no va a permitir que esto se apague, va a seguir. Este hombre David hizo cosas terribles, ¿ya? Discipuló a otros 4, y estos 4 mataron a los otros 4 gigantes, y ahí también había otro Goliat. Entonces su fe ardió. Dice que David hizo un ejército como ejército de Dios. Primera Crónicas 12:22. Porque entonces todos los días venía ayuda a David hasta hacerse un gran ejército como ejército de Dios. Las fuerzas de Satanás vio cuando David estaba cansado. Y cuando vio que estaba cansado, mandó este gigante con estrategias nuevas para matarlo. Y David no iba a sobrevivir, pero vino Isaí y lo salvó. ¿Cuál fue la visión del pueblo? Vamos a cuidar nuestras antorchas, vamos a cuidar la lámpara que tenemos, porque si hubiera matado aún la descendencia del Mesías que iba a venir, estaba en riesgo. Pero los Abisaís surgieron. Esa fue la visión, la lámpara. Cuando David estaba en la oscuridad, Dios lo ayudó. Entonces, cuando nos envuelve la oscuridad, nuestras lámparas brillan más por la presencia del Espíritu Santo. El enemigo quiere someternos en la oscuridad y matarnos, pero tú eres antorcha en tu familia, tú debes contagiar a tus hijos, tú eres antorcha en tu ministerio, tú eres antorcha donde estés. Por eso Satanás quiere acabar, y no podemos que esto se acabe. Moisés se cansó, o sea, el cansarse es algo que pasa. Éxodo 17:11. Y sucedía cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban. Entonces pusieron una roca, y la roca es Cristo. El cansarse es algo que pasa, hermanos, pero uno puede responder ante estas tinieblas en la roca que es Jesucristo y en su Espíritu Santo. Entonces se apagan las lámparas. ¿Y qué pasa cuando se apagan las lámparas? Viene tragedia. Después le dijo Pablo a Timoteo: aviva el fuego que tienes a ti, no dejes que se apague. 1 Samuel 3:1. El joven Samuel ministraba a Yahvé en presencia de Elí, y la palabra de Yahvé escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia, y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver. Samuel estaba durmiendo en el templo de Yahvé, donde estaba el arca de Dios, antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Escasez de la palabra, no había visión. Elí estaba acostado en el aposento, sus ojos oscurecidos en medio de la oscuridad, o sea, no podía ver, no podía discernir, y lo llevó a Samuel a dormir también en donde estaba el arca del pacto. Pero antes que se apague la lámpara, dice que Dios levantó a Samuel, ¿ya? Y cuando Samuel se levantó, se produjo un avivamiento. Dios no va a permitir que la lámpara se apague, pero también está en ti no apagar, porque si tú la apagas, otro se va a levantar, porque el avivamiento tiene que seguir. Si a este tiempo tenemos tanto problema, si tú cesas y te rindes, Dios va a levantar a otro. Y Dios lo levantó a Samuel, ¿ya? Dios no permite que la lámpara se apague. Perdón que lo reitero. Si tú apagas, Dios va a levantar a otro. 2 Samuel 22:29. Tú eres, Señor, mi antorcha, y tú alumbrarás, oh Señor, mis tinieblas. Entonces, hoy, hermanos, necesitamos decirle a Dios: Padre, por favor, ayúdame. Tú eres mi fuego, el Espíritu Santo aquí me quema. Yo quiero quemar a otros sin olvidar tu venida, sin olvidar el servicio, y tú alumbrarás en mis tinieblas. Hoy estamos en tinieblas. El COVID está fuerte, es tinieblas, pero las tinieblas arden nuestras antorchas.
y las tinieblas no van a prevalecer. Y hubo una luz que vino al mundo. Esta es la luz, es Jesús. Y esa luz está en nosotros y está puesto en alto. Hoy yo quiero animarle para que las tinieblas no lo apaguen. Aviva el fuego que Dios hay en ti. Dios llamó a Samuel antes que la lámpara se apague. El ministerio de Samuel revitalizó todas estas cosas, ¿ya? Hubo un avivamiento. El pueblo que no conocía, el pueblo que tenía escasez, que no tenía visión, empezó a oír a Dios. Hubo avivamientos tremendos con este hombre, Samuel. Hermanos, no apaguemos la lámpara. No nos podemos reunir, estamos con las prédicas. Esta semana sí tendremos muchas reuniones, ya les estaremos dando información. Pero el domingo siguiente tenemos Santa Cena. Y como ya lo hicimos, hermanos, con el pastor Jeón y con el pastor David, nos organizaremos en grupos para orar, para que nuestra lámpara se apague. Y el domingo nos encontraremos acá, ¿para qué? Para impartir nuestra fe al Señor, para estar con el Señor y compartir su cena gloriosa. Y decirle a Dios, aquí estamos, tú eres, Señor, mi antorcha y alumbras, oh Señor, mis tinieblas. Le animo, hermano, falta poco. ¿Qué es poco? No lo sé, pero falta poco. Ya nos volveremos a reunir. Pero en este poco el enemigo no va a apagar nuestras lámparas. Seguiremos ardiendo. Eres lámpara para tu familia. Eres lámpara como papá. Eres lámpara como mamá. Eres lámpara como hijo mayor. Eres lámpara para el ministerio. Eres lámpara para tu zona. No permitas que el enemigo te apague. Ahora si Dios te corta y saca la ceniza, gloria a Dios, es para que alumbres mejor. Este tiempo de oscuridad pasará. Elí le cayó la oscuridad y nunca volvió al Señor y murió su familia. En cambio Dios levantó a otro para que esta lámpara nunca se apague. Samuel, yo no quiero que Él me cambie. Yo quiero seguir ardiendo para el Señor. Yo quiero que tú tomes ese mismo desafío para arder en el Señor. Vamos a orar a Dios y pedirle que Dios nos ayude. El domingo nos encontramos en la Santa Cena, pero ya en esta semana le estarán dando los informes. ¿Qué actividades tendremos? ¿Qué haremos? Estaremos más en actividades, hermanos. Cada miércoles tendremos palabra ya. Entonces esté atento a todo esto. Estarán predicando otros pastores, otros hermanos y estaremos reunidos. Pero no vamos a permitir que la lámpara se apague. Dios nos ayude. David se cansó, pero él tiene fuerzas en el Señor. Saquemos nuestras cenizas, nuestras derrotas, nuestros problemas y dejemos que Dios nos encienda nuevamente con carbón. Si Dios va a cortarlo, el pábilo, déjale que lo corte porque vamos a iluminar más fuerte. El tiempo va a pasar. El tiempo nos va a dar la razón del Señor y vamos a volverle a alabar con todo nuestro corazón. Ánimo, mi querido hermano. Padre, gracias, Señor. Queremos ser lámparas en este tiempo. Queremos ser lámparas que estén ardiendo continuamente, Señor. No permitas que se apaguen. Señor, está en nosotros. Con razón Pablo decía, gracia, misericordia, ten misericordia de los pastores, ten misericordia de los líderes, que si se apagaran pueden ser tragedias, Señor. No lo permitas, Señor, no lo permitas. Te pido hoy por los pastores, tus hijos, tus líderes, Señor, que este fuego siga ardiendo en sus corazones a través de tu Espíritu Santo. No apaguen el Espíritu de Dios, dijo su palabra, no apaguen. No queremos apagar. Este tiempo de oscuridad pasará. Ya viene la luz. Pero nosotros como antorcha en este tiempo oscuro del COVID iluminamos con tu gloria. Y quemamos y contagiamos tu palabra, Señor. Gracias, papito. Te pido por todos mis hermanos. Para que tú les des fuerza. Para que tú, Señor, a través de la presencia de tu Espíritu Santo, el aceite machacado, Señor, nos dé ese quemar y ese iluminar a tu pueblo. Pero por ahora, pues en nuestras casas vamos a ser lumbreras. Y los que están trabajando van a ser lumbreras. Que sean antorchas para ir a su trabajo. Antorchas para ir donde estén desempeñándose en este tiempo duro. Y Señor, cualquier virus, cualquier situación se va a quemar a la fe, a la antorcha que tenemos nosotros. Padre, guárdalos. Y si alguien está cansado, reanímalos, Señor. Manda a Bisaís que los levante. Padre, gracias por todo. Te entregamos este tiempo en tus manos. Por favor, hágase tu voluntad. Te entregamos todo en tus manos.
y que tú reines en nuestras vidas, Señor. Te pedimos por los enfermos, por los resfríos comunes, y si alguien estuviera, como ya hemos orado, Señor, con el COVID, muestra tu sanidad, Señor. Levántalo en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, por todo. Bendigo a todos mis hermanos, a todas las familias, a la iglesia en general, en el nombre de Jesús. Gracias, Papito. Te damos gracias en el nombre de Jesús, Señor. Amén. 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 Gracias, querido hermano. Dios lo bendiga. Mil bendiciones. La paz del Señor sea sobre usted. Shalom.